cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, mi aguijoncito de oro. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Si me gustaría, por favor, mi querido aguijoncito, que te suscribieras al canal si eres nuevo. Tú sabes que a los que son, bueno, a todos mis Escorpios queridos y adorados, que los amo, que son uno de mis consentidos, de verdad que sí, yo le digo aguijoncito de oro. Así que si eres nuevo, mi aguijón, por favor, suscríbete al canal, dale un like y comparte este video. O a mi aguijoncita de oro. Así que vámonos pues. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Vamos a lanzar cartitas para acá, cartitas para allá, de la energía, esas cartitas de actuación, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, tú cómo vas a estar. Esta persona ahorita está sin comunicaciones, pero tiene grandes esperanzas de que algún día se reanude esa comunicación. Siente que a pesar, fíjate, y no es que la comunicación quizás, ¿cómo te digo? Por lo que estoy viendo acá, no pareciera ser que es de esa persona, sino que por cosas de la vida, por circunstancias de la vida, estas comunicaciones se dejaron de hacer. Ahí quedaron. No hay esa fluidez acá en las comunicaciones. Pero de todas maneras, esa persona igual siente la esperanza de que esas comunicaciones en cualquier momento se reanuden. Quizás a lo mejor fuiste tú, de verdad, mi querido Escorpio, que en una de esas tuyas, por cualquier razón, por cualquier cosa, porque se lo merecía, porque tenías que hacerlo, porque no te quedó más remedio, etcétera, 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 tuviste que hacer esto y ahora esa persona se siente incomunicada. Vamos a ver, quiero ver una cartita por aquí de el tarot psíquico. Y quiero ver qué otra cosita más me está diciendo. Para ti, para esa persona o para la relación o la situación en sí. Esto es un pasado, definitivamente. Vamos a ver. Quiero ver qué otra cosita hay para ustedes. Vamos a ver. El chakra corona. Que tienes que trabajar mucho ese chakra corona. El chakra quizás acá de todo lo que venga para ti. Tienes que abrir más ese chakra. Eso es haciendo meditaciones y más meditaciones. Voy a sacar otra carta para ver un poco más allá, porque muchos de ustedes a lo mejor no hacen meditación. Entonces sería como más complicado. Pero para aquellas personas que hacen meditación, imaginarse que se abre ese chakra de acá, porque así es que van a ir entrando todas esas cosas buenas que tú quieres que entren. Vamos. Ajá, mira, aquí hay una cierta solitud. Esta persona está bastante sola. Déjame decirte, mi querido Escorpio. Sí que te digo, es una persona que está realmente sola. A pesar, es así como diría yo, este es el tarot psíquico. Pero el tarot normal que yo utilizo, como estos, sería el equivalente al ermitaño. Y esta persona analiza muchísimo, está muy, pero muy tranquila, pensando, analizando tu situación, pero no está con nadie, no se ve que va a estar con nadie, por lo menos por ahora. Se ve que más bien está decidiendo y analizando y pidiendo que realmente ojalá se haga ese milagrito contigo. Hay muchísimas esperanzas de que esa persona, o sea, esa persona tiene muchas esperanzas de que algún día estas comunicaciones se reanuden. Pero fuiste tú realmente quien cerró todo, mi querido Escorpio, por alguna razón. Y esta persona sí que está bastante sola. Si le están pidiendo a esta persona entonces que sea quien active el chakra corona para que le lleguen todas esas ideas buenas que tenga que llegarle a ver si realmente en algún momento se reanudan estas comunicaciones. Porque
no es de la parte de esa persona si se quiere. Yo diría más bien que son comunicaciones que tendrías que reanudarlas tú en todo caso. Pero si tú hiciste eso, es porque tú sabes lo que hiciste, ¿entiendes? Es porque tú sabes que algo pasó. Entonces, por eso le trancaste. Vamos a ver acá. Esta persona como quisiera, tú con tu intuición allí a flor de piel, y esa persona como de verdad quisiera tener algo contigo definitivo. Y aquí va a haber, mira, aquí hay de todo. Aquí va a haber, ¿sabes una cosa? Te lo digo de una buena vez, con una sola palabra. Una sola palabra te voy a decir. Aquí va a haber una reconciliación. Aquí hay reconciliación en puerta. Tú estás analizando muy por dentro de ti mismo, sin hablar mucho, sin decir muchas cosas. Estás viendo esto, pero el panorama que se presenta es un gran panorama. Todas las cartas, a excepción de estas comunicaciones que tú mismo hiciste al revés, que pusiste como que trancaste, cortaste el internet, solamente esas comunicaciones es lo que está invertido. Del resto, cartas muy bonitas de amor y que vienen algo para ti definitivamente. Esta persona regresa nuevamente a tu vida. Te lo voy a decir. Tú estás aquí analizando, pensando calladamente y viendo hacia el pasado. Ese mundo está, esta persona que está aquí mirando hacia el pasado. La carta de la muerte, o sea, el cambio de ciclo, está viendo hacia el pasado, ¿sabes? Y aquí estamos viendo, cada quien nos estamos viendo. Mira, aquí está. Quiere decir que definitivamente, mi querido y adorado Escorpio, aquí hay una reconciliación en puerta. Ese chakra corona tienes que activarlo entonces para que te ayude a que eso se dé. Por algo salen las cartas como salen. Esto es activarlo. Tienes que buscar en el internet cómo activarlo, porque eso es muy largo lo que yo tendría que contarte. Eso son haciendo meditaciones y imaginándose, cada chakra tiene su color. Y te tienes que imaginar que viene una luz desde el universo y entra aquí, a lo que llaman a la mollera. O sea, los niños cuando están chiquiticos que tienen esto blandito, es ahí. Entonces, que viene una luz que entra acá y tú empiezas a pedir lo que necesites pedir. Eso sí, que sea conveniente para ti. Tú no puedes pedir, yo quiero que venga, yo quiero que venga, yo quiero que venga. Tú tienes que pedir si es conveniente para ti eso que estás pidiendo. Y de paso, estoy viendo esa otra persona muy sola, muy solita. Está esperando nada más cualquier acontecimiento para volver y está meditando bastante. Aquí está estudiando, meditando la situación, tal y qué sé yo. Y también se le recomienda a esa persona en todo caso, claro, no me estará escuchando, pero sí se le recomendaría también que trabajara su chakra corona. Es el chakra donde entran toda esa luz para todas las cosas que tú quieres realizar. Entonces, ahí yo te estoy dejando, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura que me pareció muy buena. Esta persona de que vuelve, vuelve. Así que ahí la estoy viendo muy afanosa, viendo todo para el pasado, estudiando las cosas del pasado, las cosas que sucedieron, cómo sucedieron. Tú viendo también a esa persona del pasado, y sí se ve que va a haber aquí un cambio de ciclo y definitivamente aquí no hay mayores problemas. De que vuelve, vuelve. Asimismo, si estabas esperando por este pasado, va a volver. Nos estamos viendo en un próximo video.